Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la ayudantía número 12. Y hoy vamos a ver la materia sobre flujo potencial. Debido a problemas en el tema de horario, no hemos podido coordinarnos correctamente para hacer la ayudantía de forma presencial, pero para que no pierdan la materia o los ejercicios que corresponden a este tópico, hemos decidido grabar esta cápsula. Entonces, antes de introducirnos al flujo potencial, es importante describir cómo llegamos acá, ¿cierto? Entonces, recordemos un poco. eh, en la materia pasada nosotros estábamos viendo análisis global, que el análisis global lo que intenta hacer es tomar un aproximado de un volumen del fluido y decir que todos sus parámetros dentro de ese volumen se comportan de la misma manera. Entonces, por ejemplo, teníamos la misma presión en un cierto sector, la misma velocidad para todas las partículas en el mismo sector, y, y no solo eso, sino que también temas de caudales, en temas de roce, entre otras cosas. Entonces, si vemos en este ejemplo, aquí tenemos una tubería que es angosta, y lo que hacíamos nosotros en el análisis global era considerar que toda la velocidad entrante, por ejemplo, era constante y la velocidad de salida era otra velocidad, pero también constante. Y no dependía de cada partícula porque todo el volumen del fluido eh, se comportaba de la misma forma. Ahora, en este caso, en el análisis puntual, nos vamos a considerar eso. Vamos a ver qué sucede con cada punto de cada partícula. ¿Ya? ¿Qué sucede con los parámetros de cada partícula? Entonces, para eso, vamos a necesitar dos condiciones de borde. La primera condición se le llama condición de no deslizamiento del flujo viscoso. Entonces, cuando hablamos de que existe un flujo viscoso, por definición, la fuerza de roce hará que el fluido no tenga velocidad normal en ese punto. Entonces ocurrirá lo del punto gris que tenemos en este sector de la diapositiva, donde gracias a la viscosidad, la velocidad normal es cero. Es decir, la velocidad que apunta hacia la dirección de la, del borde de la pared va a ser cero. Y en un fluido ideal o invícido, que sería nuestra segunda condición, la velocidad nominal de la partícula cercana a la pared es de cero. Es decir, aquí no tenemos viscosidad que ralentiza el fluido, pero vamos a considerar que es cero para llevar un análisis puntual. Entonces, nosotros tenemos que, podemos llevar todos los parámetros de un análisis puntual a un análisis global, derivando o integrando. Esa es la condición. Porque lo que hace en definitiva es registrar todos los parámetros como el 100% del volumen o como cierto punto del volumen. ¿Ya? Entonces, ahora, veamos algunas condiciones especiales para introducirnos a flujo potencial. En primer lugar, un fluido incompresible. Cuando hablamos de fluido incompresible, vemos que la divergencia del campo de velocidad es cero, es decir, la derivada de la densidad con respecto al tiempo es cero. Otra condición importante es que el flujo es permanente. Cuando hablamos de flujo permanente, es que eh, todos los parámetros con respecto al tiempo podemos decir que son cero. Y por último, un caso ideal o invícido se refiere a que la viscosidad es igual a cero. Es decir, se cumple la ley de los gases ideales. Entonces, si se acuerdan, en las ecuaciones globales nosotros teníamos una ecuación de energía, una ecuación de momento, una ecuación de materia. En este caso nosotros tenemos también una ecuación de momento para nuestro análisis puntual. Y para realizar esta ecuación de momento, de conservación de momento, vamos a tener dos posibles soluciones. La primera es a través de ecuaciones de Euler, que en este caso las vamos a presentar nomás en esta ayudantía no se van a resolver, porque parece que ya la resolvieron en una ayudantía anterior, y nos vamos a dirigir con la segunda forma de resolución, que es la de flujo potencial. Entonces, en este caso se considera que los esfuerzos de corte son producidos por las capas de las tuberías. Y tenemos las siguientes ecuaciones, ¿ya? Con respecto a los esfuerzos de corte y los esfuerzos axiales del fluido sobre la primera capa. Si consideramos un flujo ideal, es decir, que la viscosidad es cero, entonces no existen esfuerzos de corte y, por lo tanto, solamente vamos a tener esfuerzos axiales que son equivalentes a la presión. Por lo tanto, vamos a llegar a la ecuación de Euler para un fluido ideal, que es la que tenemos en esa zona de ahí.
En forma más desarrollada para la coordenada X, para la coordenada Y, para la coordenada Z, vamos a encontrar ese tipo de ecuaciones. Ojo que ese tipo de derivada no se refiere a una derivada normal, sino que es una derivada material. La derivada material se aplica esa fórmula con una L, que le coloqué L, que se refiere a cualquier variable o parámetro que estamos derivando. Podría ser velocidad, presión, entre otras cosas. Y eh, a partir de esta ecuación de Euler, como dijimos anteriormente, nosotros podemos derivar o integrar para llegar a lo que está pasando de forma global. Y esto es justamente lo que vamos a hacer. Si nosotros integramos con respecto a una línea de corriente, lo que va a suceder es que vamos a obtener la ecuación de Bernoulli, que es lo que justamente se vio en una conservación de energía cuando nosotros teníamos una visión global del fluido. Ya, esta es la segunda forma y la segunda forma, como dijimos anteriormente, se encarga completamente de tomar el fluido de manera puntual, ¿ya? Igual de la otra forma. Para ello vamos a definir una función que se llama función de velocidad potencial, la que debe cumplir con la velocidad equivale a el diferencial multiplicado por esta función, ¿ya? Es una definición, no, por el momento no le tienen que encontrar mucho sentido porque es simplemente una definición que tomaron los ingenieros, los matemáticos, para poder definir el campo de velocidad con respecto a esta función, ¿ya? Para ello se debe cumplir que un fluido tiene que ser irrotacional con vorticidad nula, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que existe una irrotacionalidad es porque no existe viscosidad, ¿ya? Por lo tanto, se cumple lo de abajo, que la vorticidad es nula, y en otras palabras, va a suceder lo siguiente. La derivada dos veces de todos los parámetros x, y y z de la función velocidad potencial nos va a dar cero, ¿ya? Entonces, nos vamos a tener que cumplir esa condición. Además, vamos a definir la función de corriente, que es, si se dan cuenta, es una bastante parecida a la anterior, solo que esta vez es el gradiente, es la derivada dos veces del gradiente, o el gradiente al cuadrado, por la función de corriente, te va a dar igual a cero, ¿ya? ¿Y para qué me sirven estas funciones que inventaron los matemáticos? Con estas funciones, cuando nosotros cumplimos con la condición de irrotacionalidad en un fluido, podemos entender entonces que, o podemos tener que, podemos obtener la velocidad en X, tanto en X como en Y, con este tipo de funciones. Por ejemplo, si derivamos la función de corriente con respecto a Y, vamos a obtener la velocidad en X, que es lo mismo que deberíamos obtener derivando con respecto a X la función de velocidad potencial. ¿Ya? Y sucede lo contrario para los otros tipos de ecuaciones. Muy bien. Entonces, estas soluciones presentadas se pueden escribir tanto en soluciones radiales o soluciones cartesianas. Entonces, es importante recordar este tipo de fórmula. Los radianes o una transformación en radianes necesitan que el radio cumpla con eso y que el ángulo cumpla con lo siguiente. Además, estas fórmulas de velocidades con respecto a las distintas funciones se pueden calcular de esta forma cuando tenemos coordenadas polares. Ambas funciones son ortogonales, por lo que podemos describirlas bajo una función en coordenadas polares del siguiente estilo, ¿ya? Entonces, la función de velocidad potencial más i, un imaginario, por la función de corriente, ¿ya? Entonces, eso es principalmente con respecto al resumen. Una condición más que nos quedaría sería el tema del principio de superposición. Entonces, cuando nosotros tenemos que hay soluciones, por ejemplo, tenemos una fuente que ya conocemos todos sus parámetros por análisis puntual, obtuvimos sus funciones y tenemos otra fuente de distintas características. Si sumamos estos tipos de funciones, estas dos funciones, entonces vamos a obtener una tercera función que va a cumplir con el funcionamiento de ambas fuentes al mismo tiempo. Es decir, podemos sumar distintas fuentes, distintos flujos y vamos a obtener la suma de esos flujos como una nueva función que va a demostrar el comportamiento de ambas funciones, ¿ya? Además, llamaremos a las líneas equipotenciales cuando tenemos que la función potencial sea igual a una constante. De la misma forma, vamos a llamar a las funciones de corriente
vamos a hablarles como líneas de corriente. Ya las funciones de corriente, cuando solo las igualamos a un cierto número, se les llama líneas de corriente. De ahí provienen las líneas de corriente. Muy bien. Entonces, para que se entienda un poco más esta materia, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que podemos mostrar como ejemplo. Entonces, un caso importante es el ejemplo de, de las fuentes o los sumideros puntuales. Cuando hablamos de una fuente o un sumidero puntual, estamos hablando de que desde un punto del espacio está saliendo agua. ¿Ya? Eso es una fuente, está saliendo agua desde ese punto. Y cuando hablamos de un sumidero, es que se está quitando agua en ese punto. La única diferencia entre una fuente y un sumidero es que claramente las velocidades en un campo van a ser negativas, ¿ya? Porque lo que se está haciendo en un caso es sacar agua y en el otro se está colocando agua en el sistema. Otra condición es el tema de los dobletes. El tema de los dobletes, como se ve en esta imagen, lo que se está haciendo es como dos fuentes que liberan agua y estas colisionan, lo que forma el siguiente campo de velocidad. Si ustedes se fijan, forma esa imagen y es muy explicativa. Lo que está haciendo de alguna forma es que las partículas están chocando en una línea que es justamente la línea del medio y las partículas, las que están en los otros sentidos, se empiezan a dispersar hacia los otros sentidos. ¿Ya? Entonces, en los dobletes lo que está haciendo es sumar dos fuentes, por ejemplo. Ya en este caso se está sumando dos fuentes o una fuente y un sumidero y se muestran estas colisiones. Y para el caso de un vórtice irrotacional, lo que se está haciendo justamente es que el fluido gira de forma circular con respecto a un eje, ya que es muy parecido a lo que se estuvo desarrollando en los laboratorios de esta semana. Entonces tenemos más o menos estas condiciones que son las importantes. Aquí tienen las soluciones generales para cada uno de los fenómenos que acabamos de ver, para las fuentes, los sumideros, los dobletes y los vórtices irrotacionales. ¿Ya? Aquí al lado también les voy a dejar qué significa cada cosa, el Q de caudal, cada intensidad doblete, etc. Y también les coloqué la forma cartesiana. Entonces tienen las formas polares y las formas cartesianas de cada una de las cosas que acabamos de ver. ¿Perfecto? Entonces, ya viendo el resumen, vamos a comenzar con la ayudantía. Entonces, problema 1. Se tiene un vórtice libre de intensidad gamma positiva en sentido anterario, el cual va a ser de ese valor. ¿Ya? Y el de un flujo uniforme de velocidad muy infinito, U infinito, que es en definitiva muy infinito Z. ¿Ya? Entonces nos piden calcular el potencial complejo, o en definitiva la función de potencial. Entonces, en este caso, la función de potencial lo que está haciendo es de alguna manera sumar, ¿ya? Sumar tanto la función de corriente como la función potencial. Ya cuando estamos hablando de un flujo potencial, estamos hablando de la función potencial más la función de corriente. Entonces, vamos a escribir. Entonces, vamos a escribir problema 1. Entonces, para el problema 1, como se mencionó anteriormente, vamos a tener lo siguiente. Flujo potencial se escribe de la siguiente forma. Vamos a tener una función z equivale a la función potencial más la función de corriente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que en la función de corriente para la primera parte del vórtice libre, vamos a tener que es I menos I gamma 2pi logaritmo natural de z. ¿Ya? Y el flujo potencial para este es 0. Y el del flujo uniforme, este es para el vórtice libre. Vamos a escribirlo acá, vórtice libre. Y este de acá abajo es para un flujo uniforme. Muy bien. Entonces, en el flujo uniforme nosotros vamos a tener lo contrario.
Entonces, la función potencial va a ser mu infinito z, y la función de corriente va a ser 0. Muy bien. Entonces, sabemos que si lo que nosotros queremos hacer en esta pregunta, recordemos que lo que nosotros queremos hacer es calcular el potencial complejo. Cuando hablamos de potencial complejo, lo que queremos hacer es sumar ambas funciones, es decir, ¿qué pasa si yo coloco un vórtice libre y un flujo uniforme dentro de mi mismo experimento? ¿Cómo nosotros lo podríamos interpretar? ¿Ya? ¿Cuáles serían nuestras nuevas funciones para medir los parámetros? Y para eso vamos a utilizar un principio, que lo vimos en el resumen, que se llama principio de superposición. En el principio de superposición, es importante mencionar que lo que nosotros podemos hacer es sumar las funciones de cada uno para darnos las funciones totales al final, ¿ya? Entonces, en definitiva, nosotros podemos sumar muchos fenómenos en un mismo ejemplo y podemos sumar cada función de ese mismo ejemplo, de esos diferentes ejemplos, para obtener las funciones finales del ejemplo final, con la suma de todo, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno de este tipo de teorema, que simplemente tenemos que sumar cada parte para llegar a nuestras condiciones finales, ¿ya? Entonces, siguiendo con el ejercicio, vamos a tener que nuestro sigma, nuestro flujo potencial total, va a ser igual al flujo, a la función potencial en el vórtice libre, más el flujo potencial en el, el flujo uniforme, ¿ya? Flujo uniforme. Por lo tanto, sabemos que en el flujo de vórtice libre, esto es 0. Y en el de flujo uniforme va a ser U infinito Z, ¿ya? Y para la función de corriente total, vamos a tener lo mismo, función de corriente total en el vórtice libre, perdón, en el vórtice libre, más la función de corriente del flujo uniforme, ¿ya? Si reemplazamos los datos nos va a dar lo siguiente. Entonces, del vórtice libre, que es el que está ahí, es menos z, 2pi, logaritmo natural de z, más 0. Ya que el flujo uniforme no tiene. Ya, por lo tanto, estos serían los resultados para cada parte. Vamos a encuadrarlo. Muy bien. Por lo tanto, vamos a tener que nuestro flujo potencial, que fue justamente el que describimos aquí arriba, el flujo potencial para nuestra función va a ser el siguiente. Flujo potencial equivale a sigma, perdón, la función potencial más y la función de corriente total. Por lo tanto, el flujo potencial complejo va a ser mu infinito z menos i gamma 2pi logaritmo natural de z. Muy bien. Y eso es para el caso de la A. ¿Ya? Veamos Ahora vamos a ver la pregunta B. Para la pregunta B, nosotros tenemos que conseguir cuál es la función de corriente total, ¿ya? Que en este caso, la función de corriente total, si ustedes se fijan, la función que está arriba no está completamente correcta. ¿Por qué no está completamente correcta? Porque tenemos una z. Cuando hablamos de un z, lo que estamos haciendo es juntar dos parámetros de forma polar, ¿ya? Que justamente, si lo recuerdan de cálculo, ese z se puede interpretar como x más un imaginario por y, que equivale al radio por Euler,
elevado al imaginario por el ángulo teta. Y eso también puede escribirse como un radio coseno de teta más i seno de teta. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar nuevamente nuestra función de flujo potencial, ¿ya? La que teníamos arriba, y vamos a transformar ese z, ¿ya? Ese z lo vamos a transformar en coordenadas polares. Nosotros podemos tomar coordenadas polares o coordenadas cartesianas. Nosotros podemos tomar cualquiera de las dos para realizar estos tipos de ejercicios, es cual a ustedes les convenga. En este caso, vamos a trabajar solamente con coordenadas polares, ya que es más rápido, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Si ustedes reemplazan el z con respecto a ese radio de Euler, les va a dar los de abajo, que simplemente vamos a hacer lo mismo. Si se fijan, solo reemplazamos los z. Lo importante aquí es lo siguiente. Ese z, ese radio Euler y teta, se puede escribir en funciones de seno y coseno, ¿ya? Entonces, utilizando esta parte de acá, vamos a colocarla en el z de abajo para el u infinito r, y es por coseno de teta más i seno de teta. ¿Muy bien? Y en la otra parte, si se fijan, vamos a trabajar con ese logaritmo. ¿Por qué? Porque nos conviene con el Euler, ¿ya? Entonces, por propiedad del logaritmo, podemos separar ese radio del Euler y podemos sacar ese Euler también del logaritmo, quedándonos lo que está justamente en esta parte de acá, ¿ya? I gamma partido en 2pi, logaritmo natural de R, menos I gamma partido en 2pi por I teta, ¿ya? Ahora, vamos a acordarnos del colegio que el número imaginario, un número imaginario al cuadrado, es lo mismo que decir menos 1. Entonces, esta zona de acá va a ser un número entero, no un número imaginario. Digo, número natural. Un número real, perdón. Entonces, y por imaginario por imaginario les va a quedar menos 1. Ese menos se cancela con ese menos y les queda más gamma teta partido en 2pi. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recordemos que en un flujo potencial, en el flujo potencial lo que se hace es escribir la función de la siguiente forma. Vamos a regresar a esta parte. Se escribe de la siguiente forma. Flujo potencial equivale a la función potencial más el imaginario por la función de corriente. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos estas cuatro estructuras, ¿cierto? Y cada una va a ser un imaginario con un real. Lo que vamos a hacer es sumar los imaginarios con lo imaginario y los reales con los reales, ¿ya? Sumando los imaginarios nos va a quedar la función de corriente, que es la siguiente. Función de corriente equivale a mu infinito r i seno de teta menos i gamma partido en 2pi por el logaritmo natural de r, ¿ya? Que si se fijan, esos i que están acá, no son propiamente tal de la función de corriente, son provenientes de ese i que está afuera cuando nosotros escribimos wz equivale a la función potencial más i función de corriente, ¿ya? No son provenientes en sí de la función de corriente, ¿ya? Y la función potencial es la de abajo. Sumamos los números que son reales, ¿ya? Y nos están preguntando por la función de corriente. La verdad es que, o la línea de corriente. Cualquier línea de corriente proviene de igualar la función de corriente con una constante, ¿ya? Una línea de corriente proviene de eso, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes la igualan con 0, con 1, con 2, con 3, también. Lo importante aquí es que esas líneas de corriente las iguales con una constante para que te dé esa línea de corriente. Perfecto. Entonces, eso se hace en el caso de la B. En el caso de la C, vamos a calcular las velocidades. Y para calcular las velocidades, vamos a trabajar con esas funciones, ¿ya? Con esa ecuación. Para la velocidad radial y para la velocidad tangencial, que es en este caso nuestro mu y nuestro v, ¿ya? Para la velocidad en coordenadas cartesianas, en x y en y. En este caso estamos hablando de coordenadas polares, ¿ya? Pero ambas funcionan. Entonces, podemos trabajar con cualquiera de las dos funciones. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la función potencial. Entonces, sabemos que la función potencial sería la siguiente. Mu infinito r coseno de teta más gamma teta 2pi. Si no me equivoco, sí. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es para
obtener la velocidad radial, vamos a ocupar la ecuación velocidad radial equivale a la derivada de la función potencial con respecto al radio. Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos esto, queda la derivada del flujo de la función potencial con respecto al radio, les va a quedar mu infinito coseno de teta, ¿ya? Y eso nomás, porque la otra parte no depende de eso. Y para el caso, este sería nuestro VR, nuestra velocidad radial, y para el caso de velocidad en teta, va a ser igual, vamos a tener que usar la ecuación 1 partido en R, derivada de la función potencial con respecto al radio. Que nos quedaría lo siguiente. Perdón, con respecto a teta. Que nos quedaría lo siguiente. Sabemos que nuestro flujo potencial, nuestra función potencial, era esta de acá. Copiar, pegar. Entonces, la derivada con respecto a teta va a ser lo siguiente. Menos mu infinito R seno de teta, mu infinito R seno de teta, menos mu infinito R seno de teta, más ese teta les queda gamma partido en 2pi. Muy bien. Y sin nada más que agregar. Ah, claro. ¿Qué es lo que pasa? Esa es nuestra derivada de la función potencial con respecto a teta. Y nos falta multiplicarlo por 1 partido en R para obtener nuestra velocidad en teta. Entonces nuestra velocidad en teta va a ser igual a menos mu infinito seno de teta más gamma 2pi r. Muy bien. Y esa sería nuestra velocidad en el ángulo teta. Ahora veamos la pregunta D. La pregunta D consiste en lo siguiente. Calcular los puntos de velocidad nula. Cuando nosotros hablamos de calcular los puntos donde se forma la velocidad nula, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos hablando de que tanto velocidad radial va a ser igual a 0 o que la velocidad tangencial va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, en el caso de la velocidad radial, cuando esto ocurra, vamos a tener lo siguiente. Velocidad radial igual a 0 va a ocurrir cuando. Muy bien, tenemos la velocidad radial que es mu infinito coseno de teta. Esa va a ser nuestra velocidad radial. La igualamos a 0. Mu infinito coseno de teta. ¿Ya? Y entonces nos va a quedar que teta tiene que ser igual a ar coseno de 0. ¿Ya? En ese punto va a ser 1. Y en el otro punto vamos a tener que la velocidad en teta va a ser menos mu infinito seno de teta más gamma 2pi radianes igual a 0. Muy bien. Ahora, si se fijan, eh, estas condiciones para que yo tenga velocidad nula tienen que coincidir al mismo tiempo. Entonces, esto del arco seno igual a 0 ocurre en pi medios o en 3 pi medios. Entonces, reemplazándolo el ángulo teta acá, les tiene que dar lo siguiente. El radio va a ser igual a más menos gamma 2pi mu infinito. Muy bien. Y eso en definitiva es la parte D.
Entonces, veamos lo que nos está dando esta información, que yo creo que eso es lo más importante, ¿ya? Cuando estamos hablando de que ocurre esto en estos puntos, en, que ocurre que la velocidad es nula, sucede una especie de remanso, ¿ya? Es decir, que las velocidades en esos puntos son cero y por lo tanto el fluido no cambia su trayectoria, ¿ya? En el tiempo. Es como que se quedara ahí quieta, ¿ya? Eh, y por lo tanto, a eso se refiere un remanso, ¿ya? Eso en definitiva es lo que estamos calculando aquí en la D. Y eso en definitiva es el problema 1. El problema 1 es bastante simple. Es como para introducirse un poco a la materia. Entonces veamos el problema 2, ¿ya? Para el problema 2 vamos a tener lo siguiente. Entonces, leamos. Para el problema 2 se tiene fuentes que generan un caudal Q con los siguientes campos de velocidad al ubicarse en un centro del espacio. Entonces, tenemos que la velocidad en X va a ser Q2pi X, X al cuadrado más Y al cuadrado. Y la velocidad en Y va a ser Q2pi y X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Esas son nuestras funciones de velocidad. ¿Ya? Y esto es para el centro del espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que se cumple esas funciones de velocidad cuando tenemos las fuentes literalmente en el centro del espacio, ¿ya? Pero esto no se cumple cuando movemos la fuente al otro lado. Cuando movemos la fuente se mueven las coordenadas cartesianas. Entonces, como se mueven las coordenadas cartesianas, ya no se cumplen estas funciones, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo de la pregunta. Entonces, veamos la pregunta A. Obtenga la función de corriente y la función de velocidad potencial para una fuente como la descrita anteriormente, si se ubica en el centro del espacio, ¿ya? Entonces tenemos una fuente que se comporta de la forma anterior y nos están pidiendo la función de corriente y la función de velocidad potencial. Eso es lo que nos están pidiendo. Para eso vamos a tener que aplicar nuevamente la fórmula, ¿cierto? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Claro, es importante mencionar que nuevamente podemos trabajarlo en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, ¿ya? Entonces, si se fijan, tenemos aquí un x cuadrado, un y cuadrado, tal vez conviene mejor, antes de meternos con la fórmula, en cambiar estas anotaciones. Entonces, vamos a hacer eso justamente. El radio sabemos que va a ser equivalente al x al cuadrado más y cuadrado, y que el ángulo θ va a ser arco tangente de x partido en y, ¿ya? Entonces, la velocidad en x, anotado en su forma polar o cartesiana, podemos escribirlo de la siguiente forma. Q partido en 2pi. En este caso es x. Ese x en coordenadas polares se escribe como r coseno de θ. El y va a ser r seno de θ, ¿ya? Entonces, r coseno de θ partido en x al cuadrado más y al cuadrado. Tenemos que decir r cuadrado. Entonces, ese r con este r se pueden eliminar y les queda eso, que es mucho más fácil de trabajar. Y en el caso de la velocidad en y, la velocidad en y se puede escribir de la siguiente forma en coordenadas polares. Q 2pi. Muy bien. Y en el caso de arriba tenemos y. Y se escribe r seno de θ, r cuadrado. Como se pueden eliminar esas r, les queda seno de θ partido en r. Bien. Ahora, ya tenemos las velocidades descritas de forma polar. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar fórmula. Velocidad radial equivale a 1 partido en r, la derivada de la función de corriente con respecto al ángulo, ¿ya? Entonces, ¿tenemos la velocidad radial? No, no tenemos la velocidad radial.
¿ya? Tenemos la velocidad, la velocidad del ángulo, tampoco tenemos la velocidad del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como que tenemos la velocidad cartesiana, pero escrita en formas de radianes, en formas polares. Entonces, ¿qué hacemos? Porque en verdad no tenemos ninguna ni la otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a recordar lo siguiente. Sabemos que la velocidad total se puede escribir como la raíz de la velocidad en x cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. ¿Ya? Siguiendo esta idea, entonces podemos escribir lo siguiente. Velocidad total equivale a la raíz de velocidad en x, que sería q2pi cuadrado coseno de teta partido en r cuadrado más, y lo mismo del otro lado, sería q 2pi cuadrado seno de teta r cuadrado. ¿Ya? Entonces, y la velocidad total, entonces se puede escribir de la siguiente forma. Velocidad total. Entonces, si nos fijamos en la velocidad total, el Q2pi, el Q partido en 2pi, es lo mismo, lo podemos sacar para afuera, ¿cierto? Va a quedarles de la siguiente forma eso. O sea, quedar Q2pi. El radio también se puede sacar de la raíz y les queda raíz de seno cuadrado más coseno cuadrado, que es lo mismo que decir 1. ¿Ya? Entonces, esa velocidad, la velocidad total, puedo escribirlo de la siguiente forma. Y esto en coordenadas polares es lo mismo que decir una velocidad, velocidad r, velocidad en teta. ¿Ya? Y nuestra velocidad en r, como solo tiene coordenadas en r, va a ser lo de acá. Y la velocidad en teta va a tener que ser 0. ¿Ya? Porque la velocidad, tanto en coordenadas en X como en coordenadas en Y, se tienen que escribir en coordenadas polares, ¿ya? Y de esta forma podemos transformar de polares a cartesianas. Muy bien. Entonces, siguiendo con esta idea, ya que tenemos la velocidad radial, vamos a trabajar con esta fórmula, la velocidad radial. Entonces, tenemos la velocidad radial, que en este caso es Q 2pi r igual a 1 partido en r, la derivada de la función de corriente con respecto a teta. Entonces, esto, si lo trabajamos, les va a quedar Q 2pi de teta derivada de la línea de corriente. Por lo tanto, esto nos va a dar lo siguiente. Que la línea de corriente va a ser, la función de corriente va a ser Q teta 2pi. ¿Ya? Y para la función de potencial va a ser lo siguiente. Velocidad radial derivada de la función potencial con respecto al radio. Entonces nuestra velocidad radial en este caso va a ser la siguiente. Nuevamente Q 2pi radianes igual a la derivada de la función potencial con respecto a R. Despejamos para formar una EDO. Lo que nos quedaría Q 2pi logaritmo natural de R con respecto a la función potencial. Bien. Y por último, nos quedaría lo siguiente. Ya nos quedaría lo siguiente. Muy bien, a ver, déjenme ver. Ah, ya, hicimos la A. Fantástico. Entonces, esas son las A. En el caso de la B, nuevamente ustedes pueden repetir este mismo ejercicio, pero con las coordenadas cartesianas, ya, pero lo importante es que ustedes puedan hacer cualquiera de las dos, y lo importante es que lleguen a algo que sea concordante con lo que están obteniendo. Entonces, veamos, ¿las funciones cumplen con las condiciones mínimas para trabajar con la teoría de flujo potencial? Recordemos que para que se ocurra eso, lo que tiene que ocurrir es que la vorticidad
sea nula, es decir, haya irrotacionalidad. Para eso vamos a tener que la irrotacionalidad sea cero, y por lo tanto, esto es lo mismo que decir, la derivada del flujo potencial al cuadrado, ahí, más la derivada para cada coordenada, ¿cierto? Igual a cero. Muy bien. En este caso no tenemos la de cero, así que se anula. Luego, sabemos que nuestra función potencial va a ser Q partido en 2πr. ¿Ya? Nuestra función es Q2πr. En este caso, si se fijan, esto se puede escribir también de la siguiente forma. Q2pi raíz de x al cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces, perdón, parece que me equivoqué. Ah, sí. Esta no es mi forma. Perdonen, es así. Q2pi logaritmo natural de R. Entonces, el R se puede escribir de la siguiente forma. Q2pi logaritmo natural de un medio, que nosotros la pasamos por acá, un medio, x al cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces, si esto lo derivamos con respecto a x, nos va a quedar lo siguiente. La derivada del flujo potencial con respecto, de la función potencial con respecto a x, nos va a quedar lo siguiente. El q2pi no depende de x, y el logaritmo natural de x, con ese x adentro, por un medio, va a ser, muy bien, la derivada del logaritmo natural va a ser 1 partido en x al cuadrado más y al cuadrado por 2x. ¿Ya? Y por lo tanto esto les va a quedar q2pi x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Y si volvemos a derivar, les quedaría lo siguiente. Q2pi, muy bien. Por el tema de las derivadas con división va a quedar arriba x al cuadrado más y al cuadrado, que es la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos la derivada del segundo por el primero, que sería entonces más y cuadrado menos 2y cuadrado menos 2x cuadrado partido en x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? No, perdón, me equivoqué. Esto es un poco más adelante. Esto es lo siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x al cuadrado partido en x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Y para el caso de la derivada de la función de corriente, ocurre exactamente, la derivada de la función potencial con respecto a y va a ser lo siguiente. Q2pi por un medio, por un medio, 1 partido en x cuadrado más y cuadrado por 2y. ¿Ya? Esto quedaría Q2pi y x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y si volvemos a derivar, les va a dar lo siguiente. Q2pi x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y cuadrado partido en x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a cuadrado, ¿cierto? Bueno, si se fijan, esta parte de acá
con esta parte de acá, si ustedes la suman, si ustedes lo suman, les va a quedar 0. Por lo tanto, se cumple la relación de que la derivada de x al cuadrado, esto sea 0. Y por lo tanto, la vorticidad se cumple. ¿Ya? Entonces tenemos que se cumple en este caso. Muy bien. Eso es para la A. Veamos la C. Digo, es para la B. Veamos la C. Se colocará una fuente en las coordenadas 1,1 y otra en las coordenadas menos 1,1. Calcule la función imaginaria descrita en el teorema de flujo potencial. Entonces, cuando nos dicen que estamos moviendo las cadenas de flujo, lo que estamos haciendo principalmente es lo siguiente. Estamos diciendo, si nosotros graficamos esto, estamos poniendo una fuente acá y una fuente acá, ¿ya? Y de las dos fuentes sale agua, ¿ya? Por lo tanto, deberíamos tener como una especie de choque acá y el agua debería salir hacia un lado, debería salir hacia el otro y aquí chocar, ¿cierto? Entonces, teniendo más o menos una idea de qué es lo que debería suceder, vamos a aplicar el teorema de flujo potencial. Entonces, sabemos que para nuestra primera fuente, fuente 1, vamos a tener que va a estar en el punto 1,1. Entonces, nosotros sabíamos que para eh, una fuente en el punto 0, vamos a tener una línea de corriente de la siguiente forma. ¿Ya? Q 2pi Q 2pi arco tangente de I más 1 partido en X más 1. ¿Ya? ¿Esto de dónde proviene? Entonces, muy bien, ¿esto de dónde proviene? Esto proviene de aquí arriba. Busquemos la línea de corriente que obtuvimos durante el ejercicio A. La línea de corriente es Q teta 2pi. Entonces, esto es lo mismo que decir Q teta 2pi. Es lo mismo. ¿Ya? Lo vamos a hacer ahora con coordenadas cartesianas solamente para practicar ambas cosas. ¿Ya? Ese es como el fin. ¿Ya? Entonces, eso para la línea de la función de corriente. Ahora la función de corriente, esto es para el punto 0,50, pero lo que vamos a hacer ahora es, perdón, sin decir más 1. Vamos a sumarle 1, y que es justamente lo que escribí arriba. Entonces, la función de corriente para el punto 1,1 va a ser Q2pi arco tangente I más 1, X más 1. Es decir, si vamos a mover nuestra fuente, lo que tenemos que hacer simplemente es sumarle más 1 a la coordenada. Y eso va a cumplir con nuestra fuente 1. ¿Ya? Y para el caso de la función potencial, va a ser exactamente nuevamente lo mismo. Recordemos que esto es Q2pi logaritmo natural del radio. Que el radio sería radio, que sería X más 1 cuadrado más I más 1 cuadrado. ¿Ya? Y, muy bien, eso tenemos en definitiva para la fuente 1. Veamos para la fuente 2. La fuente 2 es exactamente lo mismo. Función de corriente en menos 1, en el punto menos 1,1, punto menos 1,-1, les va a dar lo siguiente. Q2pi arco tangente de X menos 1 y, perdón, y menos 1, X menos 1, y la de potencial va a ser
Q 2pi logaritmo natural de la raíz de x menos 1 cuadrado más y menos 1 cuadrado. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos el principio de superposición, recordemos que es el principio de superposición. El principio de superposición dice que cuando tenemos muchos fenómenos juntos, podemos sumar estos fenómenos, cada uno con su parte, para obtener la acumulación de esos fenómenos. Entonces, vamos a tener que nuestro sigma total va a ser, nuestra función potencial va a ser función potencial 1 más función potencial 2, y lo mismo con la función de corriente. Función de corriente total va a ser la función de corriente 1 más la función de corriente 2. Por lo tanto, nuestra función potencial total va a ser igual en este caso la suma de ambas fuentes, que sería para la fuente 1, esta de acá, copiar, pegar. Se me fue la raíz en el paso del copiar, así que lo vamos a poner acá, 1/1 más, muy bien, y acá, copiar, pegar. Muy bien. Y para la función de corriente hacemos exactamente lo mismo. Tomamos cada parte. Q2 pi al cotangente, copiar, pegar, más Q2 pi al cotangente, copiar y pegar. ¿Bien? Y así obtenemos las funciones por principio de superposición, por principio de superposición, tanto para uno como para el otro. Y si tú te fijas, si ustedes se fijan, esto se puede escribir de la siguiente forma. La función WZ equivale a la función potencial total más I función de corriente total. Entonces, si reemplazan cada una de esas partes, llegamos a la respuesta. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, nos queda la última pregunta, que es calcular el campo de velocidad anterior. Entonces, para calcular el campo de velocidad anterior, nuevamente podemos aplicar tanto para funciones radianes como para las partes cartesianas, como para partes polares. Ya decisión completamente nuestra. Pero en este caso, nosotros como ya tenemos las partes para las cartesianas, vamos a aplicarlo para cartesianas. Entonces, sabemos que la velocidad en x va a ser la derivada de la función potencial con respecto a x, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes derivan esto, les debería dar lo siguiente. Mu equivale a q al caudal 4pi 2x más 1 partido en x más 1 cuadrado más y más 1 cuadrado más 2x menos 1 x menos 1 cuadrado más y menos 1 cuadrado. Ahora, ¿por qué no lo desarrollo? Porque justamente el desarrollo de esto es bastante grande. Este ejercicio pertenecía a la tarea de hace un año. Entonces, se necesitan matemáticas para su desarrollo y justamente si no creo que les den algo tan grande para desarrollar en la prueba si les preguntan de esta materia, normalmente preguntan cosas más pequeñas para que se puedan desarrollar durante la prueba. ¿Ya? Y para el caso de la velocidad v, va a ser la derivada de el flujo potencial con respecto a I, ¿cierto? Entonces, esa V les tiene que dar. V equivale a caudal 4pi 2i más 1 x más 1 cuadrado más i más 1 cuadrado más 2i menos 1 x menos 1 cuadrado más i menos 1
cuadrado. Muy bien. Y de eso se trataría el problema 2. ¿Ya? Teniendo ambos problemas desarrollados, voy a subir la pauta a Canvas y cualquier duda, cualquier comentario me pueden enviar un correo. Muchas gracias por ver la ayudantía.